Hola, bienvenidos una vez más a Seminario en Diálogo, porque la teología en el Seminario Bíblico de Colombia la construimos en diálogo. Mi nombre es Luis Esteban Arroyave y los invito a que me acompañen una vez más en este viaje teológico en donde hoy estaremos conversando con dos invitados muy especiales acerca de la educación virtual y la formación dentro de la iglesia. Todo lo que tiene que ver con la educación, la innovación y los desafíos que se plantean en la actualidad para la educación. Entonces, bienvenidos una vez más y vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Les voy a presentar a Isaura y a Nicolás, con los que vamos a estar dialogando hoy. Les voy a pedir que se presenten, nos cuenten un poquito acerca de ustedes, qué hacen, a qué se dedican e introducimos el tema. Gracias, Luis, por la invitación y también me alegra ver aquí a Isaura. Mi nombre es Nicolás Duarte, yo soy pastor hace unos 30 años y apoyo la comunidad de la Confraternidad Cristiana aquí en Medellín y también trabajo con el Ministerio en Contacto en la ciudad y en el país. Cuéntanos un poquito qué es el Ministerio en Contacto para los que de pronto no... Bueno, el Ministerio en Contacto es el ministerio del doctor Charles Stanley. En Colombia nosotros somos facilitadores del ministerio apoyando a pastores en sus entornos, en sus contextos, con talleres que se denominan principios de vida. El propósito es que el pastor pueda también recibir algunas herramientas para su ejercicio ministerial. Pastor Nicolás, además de ser Pastor Nicolás, el profe Nicolás, cuéntanos también un poquito acerca de tu Bueno, experiencia en la docencia. en la docencia, en el Instituto Bíblico Ministerial de Medellín, yo creo que soy uno de los profesores más antiguos, desde más o menos 2003. Y en el pregrado como catedrático, gracias al Señor, desde el 2010. He apoyado y también he aprendido en el ejercicio de esta honrosa tarea. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Isabra, cuéntanos un poquito también de ti. Bueno, Luis, gracias por la invitación. Bueno, como tú mencionaste, mi nombre es Isaura Espitia, yo soy teóloga de profesión y aparte de eso he estudiado educación porque me encanta el tema. Básicamente he sido docente de la Fundación Universitaria con el pregrado virtual. En el instituto ya tengo ratico también, empecé más o menos en el 2010 y con extensión que he apoyado hasta este momento en la parte de la docencia. Y aparte de eso, soy docente o he sido docente de instituciones públicas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación, por aceptar la invitación a ambos a esta conversación sobre educación. Pero antes, también me gustaría preguntarles, como nos han dicho que la experiencia de educando más o menos, ¿qué es lo que han enseñado? Pero me imagino pues que desde el 2010, desde el 2003, con tanto recorrido han enseñado de todo un poquito, Sí. pero entonces, ¿qué es lo que más les gusta enseñar? Eso está. En el área pastoral, a mí me gusta enseñar teología pastoral. He estado enseñando también consejería pastoral y en el Instituto Ministerial de Medellín he enseñado todo lo que tiene que ver con evangelios, el libro de los Hechos, de los Apóstoles y actualmente estoy enseñando predicación bíblica. Realmente ha sido una experiencia buena porque uno crece también con el estudiantado. Bueno, yo he enseñado de todo un poquito. En el instituto he enseñado varias materias de interpretación bíblica. Eso ha sido como lo que más me ha gustado enseñar. También materias que tienen que ver con, bueno, cartas de Juan y Apocalipsis ha sido una de las que más he enseñado. Formación de discípulos, que es una materia un poquito más pastoral, pero también ha sido una materia que he disfrutado muchísimo. En extensión, yo fui una de las primeras profesoras del diplomado de pastoral infantil. Entonces ya por ahí como que nos fuimos. Ahí también se ha mezclado un poquito el asunto de la educación. En el pregrado he enseñado materias de educación, pedagogía y didáctica y materias también de Biblia. Así que he como recorrido todos los campos si se quiere. Sí, sí, claro, pero por eso les decía ahorita, con tantos años de estar en la Ajá. docencia, me imagino que uno ha enseñado de todo un poquito, pero siempre hay algunas materias que uno les coge más cariño que a otras. Bueno, y en el colegio he enseñado ética y religión. Bueno, quisiera que comentáramos y habláramos un poquito acerca del tema entonces de la educación virtual y de la formación dentro de la iglesia, y para eso quisiera que pensáramos un momentico primero de cómo la educación virtual específicamente ha cambiado
la formación teológica, pero también, pues ahorita Nicolás nos hablaba acerca de las materias pastorales, la formación ministerial también, además de la formación teológica, en el contexto en el cual hoy nos encontramos Claro. hoy. Entonces, ¿cómo ha cambiado la educación virtual? Bueno, yo creo que hay un gran logro y es que todo tiene que ver también con la cobertura y también con el alcance que la educación virtual ofrece a líderes, a pastores, a todo tipo de personas interesadas en la educación teológica. Digamos que cuando el seminario era solo modalidad presencial, había menos posibilidades para que estudiantes vinieran de diferentes regiones. Y además de las posibilidades de los costos, ¿no? O sea, Claro, claro, se elevaba ese es un muchísimo más el costo. beneficio. Ujú. Ese es un beneficio que se tiene con la educación virtual. Pero creo que el alcance, porque la educación virtual puede llegar a diferentes zonas rurales, a diferentes regiones del país y aún del exterior, que hay gente interesada en este tipo de estudios. ¿Qué te gustaría Te la comentar pregunto. acerca de la educación virtual? ¿Cómo ha cambiado la formación? Bueno, de hecho mi primer acercamiento a educación virtual fue que cuando entré a trabajar con colegios o con instituciones públicas aquí en la ciudad de Medellín fue virtual. Estábamos en plena pandemia, entonces Mm. fue sí o sí virtual. Y fue algo que entró y que se quedó. Entonces ha cambiado muchísimo. ¿En qué sentido? De que nos dimos cuenta que sí se puede. Claramente con todos los inconvenientes que esto puede tener, de que no todo el mundo tiene computador, de que no todo el mundo tiene acceso a internet, Ujú. pero ha sido mucho más asequible. Y en cuanto a la educación teológica, lo que mencionaba el profesor Nicolás, yo fui asistente de decanatura en, aquí en la FUBC, y algo que me di cuenta fue que muchas personas eh, cuando salió el pregrado virtual fue como wow, salió una forma en que ahora sí puedo Sí. porque yo no me podía desplazar hasta allá. Entonces, creo que uno de los puntos principales ha sido el asunto de el acceso a Ujú. educación, y en este caso educación teológica, porque probablemente otro tipo de educación era más fácil, ¿cierto? Podían estudiarlo en sus ciudades o en lugares más cercanos, pero educación teológica hay muy Ujú. pocos en el país. Entonces, uno, Seminario Bíblico de Colombia, otro seminario pues en Cali, creo que hay uno en Barranquilla también, pero hay muy pocas instituciones teológicas. Entonces, el acceso ha Ujú. sido como una maravilla, como se abrió una puerta que no se esperaba, y es más fácil comprar un computador y poner un plan de internet que pagar un semestre con todos los gastos que eso incluye. Sí, lo que hablamos ahorita de los gastos Exactamente, de de los movilidad gastos de movilidad y y todo, sobre todo ¿cierto? que muchas veces en educación teológica no solamente estamos hablando del estudiante normal en otro tipo de carreras, Ujú. que es el estudiante Ujú. joven que sale del colegio, muchas veces en educación teológica estamos hablando de gente que recibe sus llamados ya con familias Claro. y todo, Claro. entonces imagínate los costos de Sí, y es movilizarse. otro tipo de público también. No todo el mundo sale del colegio a estudiar teología. Ujú. Entonces son pastores, son líderes, son personas, de hecho ya personas adultas, entonces que también han tenido que aprender, pero ha sido más fácil el acceso. Y ahorita tocas un tema que me gustaría que pensaran un poquito, hablamos ahorita de eso, va a ser inevitable hablar de la pandemia y de Ujú. cómo la pandemia, lo dijiste, o sea, Incrementó. nos Nos obligó a obligó esto a... y ujú. cómo ha cambiado desde la pandemia a hoy, porque yo siento que muchas cosas en pandemia fueron muy improvisadas, Sí. pero cómo ha Ajá. cambiado la educación virtual hoy en estos años después de pospandemia, que hemos logrado, que hemos aprendido. Yo creo que la educación virtual se ha fortalecido. La experiencia de la pandemia o la crisis de la pandemia nos ayudó a mejorar la tecnología, por ejemplo, pero también en cómo organizar mejores contenidos que, que pudieran no solo informar, sino formar. Porque creo que una de las debilidades, creo yo, en las que uno pudiera caer en la educación virtual es simplemente informar, más no formar. Ujú, ujú. Pero uno entiende que el seminario, que la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia es una educación de alta calidad y que cada día está mejorando y alcanzando eh, mucha gente. Y no no es solo un decir, nuestro programa, el pregrado presencial está acreditado Ujú. en alta calidad.
Claro, claro que sí. ¿Cómo lo ves tú, Isaura? ¿Qué hemos aprendido después de pandemia? ¿Cómo ha cambiado la educación virtual? Bueno, yo creo que ha cambiado de muchas formas, ¿cierto? Tanto a nivel tecnológico como a nivel de docencia. A los docentes nos obligaron a entrar a una modalidad Capacitarnos. que probablemente ninguno nunca había accedido. Pero, y voy a hablar primero de la docencia, que creo que es el tema por donde más de pronto puedo expresar un poquito más, y fue que aparte de aprender a manejar equipos, plataformas, también nos enseñó, claramente no a todos, porque no todos quisieron y creo que está bien, no todos tenemos habilidades para todas las cosas, pero entonces a algunos nos obligó a mejorar para formar, como decía el profesor Nicolás, ¿cierto? En el colegio yo daba una clase de 1 hora, pero eran chicos de sexto hasta 11, pero en una clase de sexto yo no podía hablar todo el tiempo. Entonces eso me fue obligando a conocer, no sé, plataformas donde podía hacer juegos, crear preguntas o yo tratar cambiar de actividades o trabajando con extensión, era también de pronto pensar en que una clase de 4 horas, ¿cómo la hago para que el estudiante no se aburra, ¿cierto? Entonces eso a uno como profesor lo obligó, pero creo que fue una obligación bonita porque fue una obligación de aprendizaje. En estos momentos yo estoy muy agradecida porque creo que he adquirido muchas herramientas como docente para trabajar en el medio virtual. Y en cuanto a la tecnología, porque hubo que mejorar muchas cosas, sí o sí, ¿cierto? Entró el asunto de las plataformas para trabajar de forma sincrónica, tener clases, entonces eso fue como, se dieron cuenta que entró, pero hay que mejorarles cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar desde la plataforma? Es cierto, el asunto de grabar clases y dejarlas. Entonces, sí ha mejorado en todo el ámbito y creo que algo bonito, por lo menos con educación teológica, fue que a los profesores nos hizo un llamado a prepararnos en educación virtual, ¿cierto? Es un reto que hay que enfrentar, entonces, ¿cómo lo enfrentamos? No nos quedamos solamente en preparar contenidos, sino también que es un asunto, nuevamente, formar al estudiante. Y eso creo que es fundamental en el asunto de educación, sea teológica o sea educación formal, informal, cualquier tipo de educación. Luis, creo que también el hecho de cómo interactuar en la comunidad virtual, porque no es una relación frívola, Uh -huh, es una relación, es una comunidad donde tú dialogas con el otro, donde puedes trabajar en grupo, uh donde -huh. puedes de manera sincrónica, entonces eso enriquece. Y que ahorita hablando, por ejemplo, de las plataformas, yo recuerdo que además también las plataformas han cambiado mucho desde pandemia Total, y También, total. han añadido Tienen más muchos recursos. herramientas, Sí. más recursos, claro sí. que sí, Bueno, al comienzo estábamos hablando acerca cuando hablaron cambios. de su experiencia, no, hablaron acerca del Instituto Ministerial de Medellín, que ya el día de hoy el Instituto Ministerial de Medellín pasó a la historia como una Sí. institución creada que sirvió estuvo al servicio de la iglesia en Colombia y Ujú. más especialmente en Medellín porque su Uh -huh, programa siempre fue presencial durante muchos años y hoy no está esa figura del Instituto Ministerial de Medellín, uh -huh, pero el programa sí queda. Una de las uh cosas -huh, que ha pasado nuevas y que también queremos informarles a la gente es que uh el -huh, programa que se llama Certificado en Biblia y Ministerio uh Cristiano, -huh. que antes hacía parte de una institución, el Instituto Ministerial de Medellín, que hacía parte del Seminario Bíblico de Colombia, simplemente el programa pasó a ser ya ahora de la Fundación Universitaria Seminario Ujú, Bíblico de Colombia. Entonces es el mismo programa, tal cual como se venía manejando, los mismos docentes, el mismo lugar, todo es exactamente lo ujú. mismo, solo se quitó esa figura del Instituto Ministerial de Medellín del medio para que quedara parte del Seminario Bíblico de Colombia. Entonces, y parte de esto de educación virtual y de lo que estamos hablando tiene que ver con este programa de Biblia y Ministerio Cristiano en el cual estamos abriéndonos a una nueva metodología que va a ser virtual. ¿Cuáles creen ustedes que son los beneficios específicos de esta metodología virtual para este programa de Biblia y Ministerio en el cual ustedes han sido docentes durante muchos años? Bueno, lo que tú decías al inicio, el factor económico es un gran beneficio. Porque gente que no tenía, que no tuvo la oportunidad de estar en el programa presencial, por temas de costos, ya se hace más asequible. Como decía Isaura, con un computador, buen internet y formación en cómo usar este tipo de metodologías. Por otro lado,
creo que también uno de los beneficios que se tiene es que yo puedo estudiar desde casa y desde mi contexto continuar con la rutina laboral que tengo o que llevo, solo que el estudiante tiene que ser disciplinado. Entender que debe tener un horario de estudio, una agenda, pero eso posibilita que uno que no tiene no hay posibilidad de venir aquí a una institución presencial, ya puede hacerlo desde su casa, zonas rurales, el tema de los costos, pero también en el caso pastoral, uno puede interactuar con diferentes ministerios a nivel regional, a nivel nacional o aún internacional, porque el hecho de tener una comunidad virtual me lleva a conocer las experiencias pastorales de otros líderes, que eso nos va a ayudar a enriquecer. Entonces, yo creo que ese es un gran beneficio. Bueno, yo creería que uno de los mayores beneficios es el asunto con el factor del tiempo, ¿cierto? El público de el certificado en Biblia y Ministerio Cristiano son líderes de iglesia, pastores de iglesia, que no solamente sirven, no todos, valga la aclaración, tiempo completo a la iglesia. Trabajan, ¿cierto? Tienen sus trabajos seculares, tienen familia. Entonces el asunto del tiempo se vuelve un poquito complicado. Y que ese público ha ido creciendo en los últimos años. Antes era muy los pastores, los que estaban trabajando en la iglesia, y hoy en día se ha ido creciendo más el otro público. Exactamente. De gente que tiene otras profesiones. Se ha podido acceder a otro tipo de público. Creo que eso ha sido importante. ¿Y por qué menciono el asunto del tiempo? Porque, bueno, yo he tenido la oportunidad de dar clase los sábados y entre semana. Y claro, entre semana empezábamos clase a las 6:30, pero habían estudiantes que les quedaba pesado llegar y que llegaban tarde. Entonces eso era una realidad, pero si el estudiante tiene la posibilidad de llegar a su casa, acomodarse, se sienta en su computador, si tiene una clase sincrónica o algo que es asincrónico, lo que decía el pastor Nicolás, simplemente organiza sus horarios para estudiar, pero ya el tiempo no le va a jugar en contra, donde si llueve muy duro o pasa algo, entonces no va a tener que llegar a la institución. Puede hacerlo desde su casa, ¿cierto? Entonces eso ayuda muchísimo, creo que ha sido uno de los factores, porque había estudiantes que le decían a uno, profe, pero, o sea, yo a veces no tengo tiempo, y la razón por la que se retiraba era porque tenía trabajo, iglesia, no sé qué, que hacían el esfuerzo por venir, pero muchas veces ya llegaba un punto en que decía, o sea, si sigo así me reviento, no puedo seguir. Entonces el asunto del tiempo va a ser muy importante, porque ya no hay la necesidad de acercarse al lugar, sino que lo van a hacer desde la comodidad de su casa. Llegan del trabajo, se acomodan, como dije ahorita, si hay una clase sincrónica, pero si no, lo pueden hacer de cualquier lugar de donde esté. Ayer estaba en una clase y un estudiante estaba en el trabajo. Entonces me decía, profe, a veces no voy a poder participar mucho porque estoy trabajando, pero hay momentos en que sí lo voy a hacer. Pero miren la facilidad que hay de un estudiante que puede ver la clase desde su trabajo porque está en el computador escuchando la clase. Si no puede participar no lo hace, pero en el momento que tiene espacio lo va a hacer. Entonces, o sea, ese beneficio es gigante. Ahora, no todos lo van a querer hacer virtual y por eso está la posibilidad presencial, pero ayuda mucho el hecho de que haya las dos formas de hacerlo. Y eso es importante, ¿cierto? Que nuestra modalidad presencial sigue trabajando, sí, y seguimos sigue funcionando, aquí gracias a Dios. en la jornada nocturna, en la jornada sabatina. Luis, tú dijiste algo interesante, y es que antes se creía que la educación teológica era solo para pastores, o gente que solo se moviera en el ámbito eclesial, pero encontramos dentro de la educación virtual y esta modalidad estudiantes de diferentes tipos de profesiones, pero que pueden encarnar lo que se aprende y ponerlo en práctica en sus contextos laborales. Eso a mí me parece interesante, porque se sale del esquema de servir a Dios solo enclaustrado en un cuerpo eclesial, ¿no? Y es un desafío para los docentes, porque ya ahora no solamente tenemos que pensar en cómo aplicamos esto al contexto eclesial, sino cómo aplicamos esto al contexto laboral y a los diferentes contextos laborales. Ahorita estabas hablando acerca de lo sincrónico y lo asincrónico, y quisiera que habláramos un poquito las diferencias que tienen la educación sincrónica y asincrónica, porque el pregrado de teología virtual es asincrónico, el pregrado presencial pues es sincrónico, la maestría en interpretación bíblica
es Híbrida. una modalidad híbrida, pero en la cual es sincrónica, es presencial. Claro. Aún Ok. los que están virtuales en otros lugares se conectan a esa hora, es en vivo la clase, Ujú. pero la modalidad virtual del certificado en Biblia y Ministerio Ok. viene asincrónica y sincrónica, viene combinada. Ok. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias entre lo sincrónico y lo asincrónico? Bueno, el término sincrónico y asincrónico creo que ha sido más acuñado al asunto de la educación virtual, ¿cierto? Casi no, uno no piensa en una clase sincrónica si es presencial, es una clase presencial. Entonces, pero ya cuando hablamos de sincrónico y asincrónico estamos diciendo que hay una plataforma establecida donde el estudiante tiene sus materiales, entra, puede revisar la información que tiene, puede montar sus tareas, pero cuando hay clase asincrónica hay una clase por una plataforma Que se donde conecta. afortunadamente el profesor puede tener contacto con el estudiante, ¿cierto? Yo soy una de las que piensa o de las que pide que cuando estoy dando clase sincrónica que el estudiante por favor prenda la cámara, porque para mí es importante reconocer rostros, ¿cierto? Y creo que eso es muy valioso en este tema de una clase sincrónica. No lo tienes de forma presencial, pero lo tienes casi presencial porque lo estás viendo, puedes interactuar con él y creo que eso me parece muy importante. Yo te voy a regalar un truco. Cuando Ok, yo tengo muchas cámaras apagadas de ajá, los estudiantes, les digo, les apuesto que los que tienen la cámara apagada ya están en pijamados y acostados ajá, en sus camas. gracias, Y ahí mismo empiezan a prender las cámaras. lo, No, profe, voy mire que no, Ah, aquí estamos. lo voy a tener en cuenta. Sí, eso para mí es importante. El contacto con el estudiante es muy importante. Entonces, afortunadamente, tenemos la opción de que sea híbrido con una clase asincrónica donde uno puede tener contacto con el estudiante y de forma asincrónica donde el estudiante tiene su material en la plataforma y tiene la facilidad de acceder en cualquier momento que él desee. Tiene 5 minutos en el trabajo, le hace, ¿cierto? Antes de salir de la casa, le puede hacer. Entonces, eso también facilita En la mucho noche, el cuando asunto. los niños En ya la se noche, claro. acostaron a los dormir, que tienen familia, tarde en la noche exacto, ya. entonces pueden entrar y trabajar. Entonces, eso es una ventaja grandísima, que sea un combinado o híbrido que tenga sincrónica y clases asincrónicas. Sí, ese equilibrio nos ayuda porque de alguna manera hay gente que cree que si el profesor no está presente, Ujú, su educación va a ser débil. sí. Y con este tipo esta forma de hacerlo sincrónico y asincrónico, entonces realmente nos lleva a entender que son formas que nos van a fortalecer en la educación. Y eso es importante, la presencia del profesor. A mí me pasa muchas veces que uno en clase, uno dice, voy a preguntar esto, ¿cierto? Y uno ahí mismo, o sea, lanza la Claro, pregunta. Pero Sí, si uno está detrás de un computador y uno tiene que escribirle al profesor un mensaje y uno dice, ay, como que de pronto es sí. una bobada, de pronto no vale la pena y no Ujú, preguntó. sí, sí, es cierto. Entonces, claro, así es. la Se cohíbe presencia un del profesor poquito. es muy importante Claro, para el total. estudiante. Bueno, ahora pensemos un poquito acerca de los desafíos que está enfrentando ya la educación virtual y cómo superarlo. No solamente cuáles serían como esos muros que se van levantando Ujú, gigantes como desafíos, sino cómo los podemos nosotros superar en la educación virtual. Bueno, yo pienso que uno de los desafíos que uno tiene en la educación virtual tiene que ver con la disciplina ujú, como estudiante, de poder dedicar un buen tiempo a este tipo de formación. Porque no puedo caer en el relajo de que como es virtual, pero el tema es que es sincrónico también. ujú, ujú. Que tengo trabajos, tengo asuntos que interactuar, que trabajo en grupo, todas esas cosas. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es que yo me autodiscipline, Ujú, tenga un autocontrol para poder seguir en mis labores cotidianas, mis compromisos laborales, pero también con el asunto de cómo responder a la carga académica también. Creo que ese sería un desafío, Sería la disciplina, ¿cierto? la La disciplina. autodisciplina que el estudiante debe tener. Sí, creo que eso sería una de las cosas que yo veo. Bueno, yo pensando siempre en el asunto de la parte de la docencia, creo que hay varios desafíos. Uno, como quitar ese estigma de la educación virtual no sirve, ¿cierto? Porque por Ujú. mucho tiempo creo que varios tuvimos esa forma de pensar de que la educación virtual no funciona porque no tenemos al profesor ahí, no es lo mismo. No, Ajá. creo que eso es un desafío que aunque ha ido cambiando, no quiere decir que ha acabado del todo. Pero creo que el mismo movimiento que ha tenido la educación virtual ha generado que eso vaya cambiando un poquito.
Otro desafío, bueno, lo que mencionaba el profesor Nicolás, el asunto de la disciplina de las personas que están estudiando, pero también la disciplina como uno como profesor. A mí me preocupa mucho siempre el asunto de cómo hace uno como profesor para facilitarle la vida al estudiante. No hacer lo que no haga nada, sino hacer que el proceso educativo sea más ameno, se disfrute, ¿cierto? No sea como, ay, tengo clase, qué pereza, no, sino que sea como que chévere, estoy estudiando virtual, pero es simplemente otra forma de hacerlo, pero también puedo hacerlo. Entonces, para uno como profesor, pensar en que las clases sean más amenas. Lo que decía el profesor Nicolás al principio, no informar, que podamos formar, crear relaciones con los estudiantes y también pensar en cómo yo puedo mejorar eso, ¿cierto? Si salen herramientas, averígüelas, investiguelas. Hay un gran desafío para uno como profesor porque, bueno, normalmente los teólogos no somos pedagogos en el sentido de que no es lo que estudiamos, somos teólogos de base, pero creo que también eso nos anima a nosotros a pensar en que el desafío que tenemos es, esto es algo que se está viniendo, el asunto de la educación virtual, entonces, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cierto? Buscamos nuevas herramientas, pensamos en nuevas formas de enseñar, creamos lazos con los estudiantes, actividades, formas. Y como decía ahorita Nicolás, de todas formas, como docente, uno mismo es el primero que sabe la necesidad de estarse formando todo el tiempo. Exactamente, o sea, uno como docente, porque siento que eso va a lo que te decía, uno le facilita la vida al estudiante en el sentido de que uno quita el estigma de la educación virtual no funciona, pero también uno hace que el estudiante se sienta cómodo en una clase o en un programa. Luis, creo que también, Isaura, ya como docente, saber cuál es el papel tuyo como facilitador. Porque no es ese profesor que simplemente imparte una educación bancaria. Y yo soy el que tengo el conocimiento y soy el que lo transmito. No, sino que el que tiene todas las respuestas. Exacto. Y que hay que construir el tema de formación, de la educación. Hay que construir y crecer juntos, pero me parece que el docente tiene también que estar en una apertura con el estudiante. A mí me encanta, por ejemplo, los diálogos con ellos. Bueno, hay diferentes actividades, ensayos, todas esas cosas, pero el asunto de tener diálogos con los estudiantes, encuentros con ellos, eso nos ayuda a crecer también y a conocernos más. Claro, porque una cosa es cuando yo estoy en una clase asincrónica y otra es cuando estoy en una clase sincrónica, pero también cuando puedo tener diálogos con cada estudiante y hacerle un seguimiento a ellos. En el caso de cómo apoyarles, cómo escucharles. Acompañarlos. Ahora, una pregunta final en la que quiero que pensemos un poquito. Hemos mencionado mucho acerca de que la educación virtual, una cosa que nos permite es llegar, ¿cierto? Y especialmente pensando en los lugares más remotos, en las regiones que están más remotas, en las que es más difícil acceder a la educación, pensando en ellas, ¿cómo puede la educación formal impactar la formación del ministerio de tal manera que pueda haber una expansión ministerial? ¿Cómo podría la educación teológica ayudar a eso? Yo creo que de muchas formas, ¿cierto? El hecho de que ya haya acceso a llegar a lugares donde no era posible llegar. Habían estudiantes que uno le decían a uno, como profe, me ubiqué en un lugar donde tengo señal, pero lo puede hacer, ¿cierto? Qué bonito eso. Y creo que también, bueno, el asunto es que... Bueno, yo conocí varias clases en las que me decían, no, nos conectamos 2 o 3 en la iglesia porque ahí es donde llega bien el internet. Llega la señal, exactamente. Entonces, desde el mismo dispositivo. En las zonas rurales, ¿cierto? Donde están en veredas o algo, entonces como, profe, espérese que aquí no me da la señal muy bien, entonces deje yo me acomodo. Pero bonito eso. Pero bonito ver eso porque uno ve el interés de la gente en prepararse, ¿cierto? Y a eso era lo que iba con el comentario que iba a hacer. Yo siento que la gente en la comunidad cristiana o en la comunidad en iglesia se ha preocupado más por prepararse, por brindar como los pastores, mejorar, ¿cierto? Mejorar en consejería, mejorar en predicación, en la enseñanza. Teología. Se ha preocupado mucho por mejorar. Entonces creo que ahí es un campo que se le abrió a la educación teológica, virtual, presencial, de cualquier forma, pero claramente más en el campo virtual. Uno, porque tenemos la forma de llegar, y otro, porque la gente se está preocupando por su comunidad de iglesia. Entonces,
El pastor, que antes nunca le había preocupado estudiar, ahora está más interesado en prepararse, no solamente porque se lo están exigiendo a nivel de gobierno, ¿cierto? Que tiene que prepararse, que tiene que probablemente tener un título, sino porque se está preocupando por su comunidad. Entonces ahí es donde la educación teológica formal entra o se hace el espacio, porque como la gente se está preocupando por formarse, entramos y preparamos. Entonces eso va a ayudar mucho y creo que eso anima, porque si a una persona le va bien, entonces sigue regando como la información, ¿cierto? Mira que estoy estudiando, que no sé qué, que ha sido chévere, y que uno como miembro de la comunidad ve la mejoría, uno dice, uy, sí vale la pena, yo también puedo hacerlo. Entonces creo que en eso es un terreno que se está ganando impresionante porque la educación teológica está ganando terreno porque la gente quiere formarse para servirle a otros, que probablemente antes no había esa preocupación. Luis, yo creo que, bueno, en la experiencia que tengo con el Ministerio en Contacto, hemos estado en regiones muy remotas. Por ejemplo, estuvimos en un pueblo Cumaribo, por el Bichada, pero hay internet. Y cuando terminamos estos talleres, nosotros promocionamos el Instituto Bíblico Ministerial, las clases del seminario, y creo que una de las cosas, de la forma en que puede impactar, y ahí está impactando, es que, como decía Isaura, los pastores van a tener una mejor formación. Se les facilita el acceso a ella y no tienen necesidad de estar movilizándose. Claro. Eso no solo va a impactar por la apertura, sino por el desarrollo y la proyección de la iglesia. Vamos a encontrar un liderazgo más fuerte, un liderazgo formado bíblica y teológicamente, que es lo que se requiere. Entonces, me parece interesante y yo animo a los líderes y pastores de diferentes regiones que puedan animarse, motivarse a que inicien su formación bíblica y teológica en una entidad que tiene una alta calidad, pero también un profesorado bien formado y que está en ese proceso también. Y bueno, creo que también otro punto en el que pensé ahorita es un asunto de formación personal, ¿cierto? Personas que Y nunca lo que habían hablamos tenido... ahorita, muchas personas que no son pastores, no son líderes incluso dentro de su iglesia, Total, pero tienen una pero formación que personal. tienen, se pueden formar, ¿cierto? Porque antes no podían. El pastor que está en la vereda, que nunca estudió, porque probablemente fue todo el tiempo su ministerio ahí y que de pronto no lo pensó, pero que ahora tiene la forma de ingresar a un instituto virtual y que dice, me puedo preparar. Eso también no solamente ayuda para los que están recibiendo, sino para él, porque se dio cuenta de que pudo hacerlo, de que probablemente pensó que bueno, que como estaba en una zona rural que no podía, pero que sí puede hacerlo. Entonces creo que también es un tema muy personal que ayuda mucho a entender que yo me puedo preparar, que eso va a ser beneficio para mí, pero también va a ser beneficio para las personas a las que le estoy sirviendo. Y lo otro es que a pesar de la diversidad, de las riquezas que hay en cuanto a tendencias teológicas, nos va a ayudar nos fortalece el hecho de que estemos en una misma comunidad como estudiantes. Eso nos une, más son los elementos que nos unen que nos van a fortalecer. Nos van a enriquecer porque yo encuentro estudiantes de diferentes tendencias teológicas o denominaciones y eso no nos separa. Eso nos une. Y para mí el centro de todo esto es el Señor. Yo creo que el Señor ha propiciado este tipo de educación y estos medios para nosotros enriquecernos y crecer juntos. Y bueno, algo que decía Nico que me llama mucho la atención de este asunto como de unirnos es que cierra brechas, muchísimas, ¿cierto? Yo he tenido estudiantes en educación virtual y bueno, también presencial, que son de muchos lugares diferentes, pero aparte de ser de muchos lugares diferentes, que son de denominaciones diferentes. Pero qué bonito ver que aunque yo tengo estudiantes de lugares de denominaciones tan diferentes, hay un punto de unión y se empiezan a cerrar brechas, ¿cierto? No porque tú creas algo diferente a lo que yo creo, entonces somos enemigos o nos tratamos, vamos a discutir sobre el tema. No. ¿Cuáles son los puntos de encuentro que hay entre nosotros? Porque igual somos hermanos independientemente de la denominación en que seamos. Entonces creo que eso es muy bonito con este asunto de la educación virtual, porque conocemos lo que piensa el otro, pero también entiendo que no porque el otro creció en una denominación diferente a la mía, entonces tenemos que guardar distancia. No,
encontramos los puntos de encuentro que hay entre nosotros, porque somos Así hermanos, y eso creo que enriquece mucho al estudiante, porque he tenido estudiantes que me decían como, profe, qué chévere poder escuchar a un hermano que era de otra denominación, que piensa distinto a mí en tal cosa, pero que yo puedo aprender de él y que de alguna manera él aprende también de algo que nunca había escuchado. Entonces, este asunto de la educación virtual con el instituto creo que va a ser una bendición para la iglesia, porque va a permitir acortar esas brechas. Somos de diferentes denominaciones, pero seguimos siendo hermanos y aprendemos el uno del otro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en este diálogo. Muchas gracias por su tiempo. No, a ti, Luis, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ustedes siguen cordialmente invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, FUSBC, en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, FUSBC TV, y que se unan al diálogo, porque recuerden que la formación teológica, la educación teológica en el Seminario Bíblico de Colombia se construye en diálogo. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.